Damos gracias a Dios por esta bella oportunidad de estar con ustedes nuevamente. Siempre nos es un deleite, nos es un gran gozo, gran alegría poder venir a usted y darle a usted de lo que hemos recibido de parte de Dios. Mi experiencia ha sido, y creo yo que esto es para todos y cada uno de nosotros, que entre más damos de lo que Dios nos da más. Muchas veces queremos dar lo que no tenemos, pero se trata de dar lo que tenemos. Entonces yo quisiera compartir con ustedes lo que empezamos en la última ocasión, hablar sobre el Cristo de Dios, pero antes, como siempre, le invito que repita conmigo esta declaración que el rey David hizo, una oración declarada palabra de Dios. Digan conmigo todo a lo que les sea posible, ahí donde esté. Diga conmigo: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder para dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecerte voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 14. Palabra de Dios. Compartíamos en la última sesión sobre el tema el Cristo de Dios, y vuelvo a leer en Lucas capítulo 9 y en el versículo 18 en adelante, lee de la siguiente manera: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas antiguos ha resucitado. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. La palabra Cristo quiere decir Mesías. La palabra Cristo quiere decir enviado. La palabra Cristo quiere decir ungido. El Cristo de Dios. Para que hagan distinción, el Cristo de Dios quiere decir que hay otros Cristos que no son de Dios. Y mi pregunta es: ¿en a cuál Cristo has creído tú? Ahora, compartíamos en la última ocasión de que hay un Cristo que el mundo te presenta aún más. Y les compartía yo donde, si el mundo ya no nos conoce, y lo voy a leer para que lo mire como el amado Juan, en primera de Juan capítulo 3, mire cómo dice el versículo 1. Dice Juan el amado: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pues si el mundo no le conoció a Él, ¿cómo se lo va a presentar el mundo a usted? Entonces el Cristo que el mundo te ofrece, el Cristo que el mundo te presenta, no es el Cristo de Dios. Porque ¿cómo te lo van a presentar? Si no lo conocen a Él, ¿cómo te lo van a presentar a Él? Entonces, el mundo te presenta a un Cristo que no es el Cristo de Dios. Y les decía en la última ocasión de que muchos tienen el concepto de Jesús siendo un hombre, o Cristo siendo un hombre de blanco, de pelo largo, de barba blanca, vestidura blanca, y el hombre
trata de hacer bien, presentarte a un Cristo. Y compartía yo como no solamente en muchos hogares tienen foto, pero también en iglesias tienen una foto de un hombre que muestra algo de humildad, muestra algo de pasión, muestra algo de lo que nosotros pensáramos como Jesús fuera. Pero le voy a decir algo, el mejor cuadro que usted puede recibir del Cristo de Dios es el cuadro que el Espíritu Santo le dé de la persona de Jesús. O sea, Él es el que lo revela tal y como es. Yo no sé si usted sabe, hace algunos años aquí en los Estados Unidos había una contienda, había un contratiempo entre creyentes norteamericanos con personas morenos, con negritos, como decimos nosotros. Y es que los morenos decían que Jesús era moreno y los blancos decían que Jesús era blanco. Pues ahora sí, los hispanos vamos a decir que Jesús es hispano también. Entonces, Él no nos vino a revelar carne, aunque fue manifestado en carne, no nos vino a revelar carne, nos vino a revelar el Espíritu. Yo no sé si usted sabe, esto lo oía yo este año pasado, donde en China, los chinos tienen un foto de un Cristo chino. El hombre lo quiere todo a su manera o a lo que él piensa, pero hablamos aquí donde cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y la respuesta fue, uno dice que Juan el Bautista, Jeremías o Elías o alguno de los profetas ha resucitado, pero cuando Jesús le dice a sus discípulos, pero ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo de Dios. Entonces estamos en ese tema donde hay muchos Cristos que no son el Cristo de Dios. Nomás hay un Cristo que es el Cristo de Dios. Y mi pregunta es, ¿en la cual Cristo has creído tú? He oído yo que hay un Cristo, no sé si es en El Salvador, que adoran un Cristo negro. Hermano, es interesante de cómo la gente se lo imagina a su manera, y eso es por falta de revelación. Dios nos quiere revelar al Cristo de Dios. Entonces hablamos que mucha gente tiene una imagen, un cierto foto, un cierto cuadro en su mente como Cristo apareciera. Pero hay que quitar esto de la mente y saber que Cristo no vino a manifestar aún más. Por eso dijo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Porque vino como hombre, se manifestó en carne, pero vino a revelarnos el Espíritu que estaba en la carne. Y Él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto es interesante y esto es importante entender, que era Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y para que uno pueda entender, uno necesita el Espíritu de Dios. Interesante, cuando dos creyentes se casan, antes de que se una carne con carne, se une espíritu y espíritu. Por eso las personas que han nacido de nuevo se unen en espíritu. Entonces, quiero que mire conmigo un versículo que se encuentra en el libro de Hebreos y en el capítulo 10. Quiero que escuche esta palabra. En el versículo 19 y 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es su carne. Cristo vino en forma de ser humano, hombre, pero era Dios en Cristo, el Espíritu. Todos los que hemos nacido, todos somos descendientes de la simiente del primer Adán. Todos los que nacimos en pecado, contaminados con pecado. Jesús nació de una virgen, pero concibió la virgen del Espíritu Santo. Y desde el principio se le dio la palabra que lo que iban a hacer de ella santo era. Y le dijo el ángel, y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo del pecado. Jesús es el único ser viviente que ha nacido del Espíritu Santo.
Entonces por eso, por esa experiencia que Jesús tuvo al nacer siendo Dios, vistiéndose de carne, vino para sacarnos de la carne a nosotros y poder entrar en el Espíritu. Y lo que voy a decir, si usted no está en el Espíritu, no lo va a entender. Por eso comprueba que necesitamos el Espíritu de Dios para que nos dé la revelación de lo que Cristo vino a hacer. Entonces Cristo nos viene a dar nueva vida. Alguien puede decir, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Alguien puede decir, mira, estoy vivo, estoy respirando. Pero Cristo nos vino a dar una nueva vida. Y esta nueva vida es la vida en el Espíritu. Y para que pueda nacer uno del Espíritu, tiene que aceptar el regalo que Dios da, que es a Cristo Jesús. Ahora, mucha gente tiene en su mente, al Cristo en su mente como un cierto foto, y eso nos puede desviar del verdadero Cristo. Les doy una ilustración. Si yo tomo un viaje afuera de la ciudad o afuera del país, y mi esposa no me acompaña, pero yo me llevo una foto de mi esposa, y cuando llego al hotel, abro el Melissa con las cosas y pongo el foto de mi esposa y le digo, ya llegamos, mamita, y le doy un beso y pongo el foto allá a la orilla del teléfono. Entonces, ya cuando me voy a acostar, ya me voy a acostar, buenas noches mi amor, en la mañana, buenas noches, buenos días mi amor. Entonces, trata de imaginarse esto. Entonces yo ahí traigo una foto de mi esposa y aún la estoy viendo y la estoy extrañando y la estoy besando y estoy hablando con ella. Pero después de un mes yo regreso a casa y llegando a casa mi esposa me espera con brazos abiertos, pero yo la ignoro a ella porque me voy a mi recámara, abro mi maleta, saco el foto y la pongo y le digo, ya llegamos mi amor, y pongo el foto ahí. Entonces mi esposa al ver esto se va a enojar conmigo porque va a decir, bueno, aquí me estás ignorando a mí y le estás dando más atención al foto. Ese es uno de los males que sucede. Alguien puede hacer ídolo de algo así. Entonces, es lo que ha pasado. Por eso Jesús no nos dejó un foto, porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él está por nosotros, pero en el Espíritu. Y ahora está en la iglesia. Entonces, cuando el hombre está viendo en lo físico, buscando en lo físico, con los ojos físicos, está ignorando ver con los ojos espirituales. Entonces, el Cristo de Dios no es el que el mundo te presenta. Por cierto, permítanme decirle, ningún pintor, ningún artista ha pintado a Jesús como el Espíritu Santo no lo pinta de acuerdo a Isaías 53. Donde dice que le coronaron de espinas, le arrancaron su barba, aún lo golpearon, lo escupieron. Trate de ver esto, si usted puede, con la ayuda del Espíritu Santo, un Cristo desfigurado, lleno de sangre, hinchado, no se le veían ni los ojos. Ningún pintor lo ha pintado como Isaías no lo pinta, porque si alguien lo pintara de esa manera, nadie comprara el cuadro, porque no es algo hermoso para ver. Pero entonces, ¿qué quiere decir, hermano Rudy? Que hoy en día no necesitamos que nos lo pinte el ser humano, que lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos lo revele cómo era, cómo es y cómo es en esta hora a la diestra del Padre. Saberlo, que muchos tienen en su mente a Cristo en una cruz. Estuvo en la cruz, pero ya no está en la cruz. Hay que cambiar ese foto. Cristo estuvo crucificado, tomó tu lugar, tomó mi lugar, llevó tu sentencia, llevó mi sentencia, llevó tu culpa, llevó mi culpa. En la cruz del Calvario llevó tu enfermedad, llevó mi enfermedad, llevó tu dolencia, llevó mi dolencia, todo lo llevó en la cruz, pero ya no está en la cruz. Lo bajaron de la cruz, lo pusieron en la tumba y ya no está en la tumba tampoco. Jesús ha resucitado, está a la diestra del Padre. Entonces, ahora, Jesús ha resucitado y vive. Ahora, permítame decirle, para verlo de esta manera, tenemos que verlo en el Espíritu. Y el Espíritu Santo nos quiere ayudar y nos quiere revelar a Jesús. Pero regresamos a esto. Mucha gente cree en el Cristo de ayer. O sea, el Cristo de la Biblia. Y aunque nosotros creemos en el Cristo de la Biblia, no está encerrado en la Biblia. Cristo vive hoy. Mis amados, mis amigos, escuchen bien. Cristo no está en la cruz, no está en la tumba,
leemos de Él en la Biblia, pero está a la diestra de Dios Padre y ahora está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Y Él quiere que lo veamos hoy en el Espíritu como Él está. Aún más, Él tiene un nuevo cuerpo glorificado. Está a la diestra intercediendo por ti y por mí en esta hora. Escuche bien. Muchos creen en el Cristo de la Biblia, se lo pongo de esta manera. Muchos dicen, si yo hubiera vivido en los tiempos de Cristo, yo también me hubiera secado y tocado el borde de su manto y el Señor me hubiera sanado. Escuche bien. Todavía este es el tiempo. Este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo donde el Señor Jesucristo está en nuestro medio. Pero escuche bien, es importante entender esto. Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Pero importante es conocer al Cristo de Dios hoy, como Él es. Permítame leer en 2 de Corintios. Pablo el apóstol escribe a la iglesia de Corintio y le da esta palabra en el capítulo 5 de 2 de Corintios. Miren las palabras del apóstol Pablo en el versículo 14 en adelante. Dice, porque el amor de Dios nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en el versículo 16, de manera que nosotros de aquí, hablando del creyente, nosotros, el creyente, el que ha nacido de nuevo, el que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, así que de manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Permítame leerlo nuevamente. Dice Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante, como espero que de aquí en adelante, usted que está viendo, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué escribe Pablo estas palabras? Porque a la iglesia de Corintios, cuando Pablo venía a ministrar, la gente se gozaba al oír de él y a oírlo predicar. Pero después cuando empezaron a decir que venía Cefas, cuando venía Pedro a predicar, decían, ¿tú crees que Pablo, no hombre, espérate que oiga a Pedro, este fue el que negó a Jesús, este dormía con el Señor, él anduvo 3 años con él, fue instruido por el Señor, y la gente está poniéndole más atención porque Jesús, o sea, Pedro y estos discípulos anduvieron con Jesús. Yo no sé si usted sabe, pero el apóstol Pablo, él no anduvo con Jesús en la carne, él tuvo un encuentro con Jesús en el Espíritu cuando iba rumbo a Damasco y cayó al suelo. Y cuando cayó al suelo, aún se le cegaron los ojos porque vio la gloria de Dios, pero después Dios le restauró la vista y Pablo el apóstol tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, o es decir, tuvo un encuentro con Cristo en el Espíritu y no en la carne. Y algo importante, hermano, en ocasiones hablando con pastores, me dicen que tienen nuevas almas, nuevos convertidos, y muchas veces prefieren o preferimos mejores nuevos creyentes porque no tienen malos costumbres, o sea, no han sido instruidos mal, y hay unos que han sido instruidos mal, y una persona, permítame ponerse de esta manera, los 12 discípulos que el Señor escogió, al conocer a Dios, al conocer a Cristo en la carne, ahora tenían que aprender a olvidarlo en la carne y conocerlo en el Espíritu. Y Pablo el apóstol no tuvo ese problema, no conoció a Cristo en la carne, lo conoció en el Espíritu. Y es interesante cómo él describe la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, porque le conoció en el Espíritu. Tú y yo no podemos conocer a Cristo en la carne, porque Cristo ya no es carne, ahora tiene un nuevo cuerpo glorificado. Entonces podemos conocerlo en su gloria, podemos conocerlo en el Espíritu. Y ese es el punto, de conocer a Dios, que es Espíritu, de conocerlo en el Espíritu.
Y para conocerlo en el Espíritu uno tiene que nacer de nuevo del Espíritu. Pero aquí muchos creyeron en el Cristo y creemos en el Cristo que fue manifestado en carne, como lo hemos leído, pero Él vino cuando se rompió el velo que era su cuerpo y se rompió el velo que separaba al hombre de Dios para manifestar el Espíritu de Dios. Eso es lo que Cristo nos vino a mostrar. Nos vino a mostrar al Padre, y el Padre es Espíritu. Entonces, de modo que de aquí en adelante, dice Pablo, a nadie conocemos según la carne. Y ahí no para. Dice, si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cómo conoce usted a Cristo? ¿Cómo lo conoce? Bueno, debemos de conocerlo hoy mejor que ayer. Mañana debemos de conocerlo mejor mañana que hoy. En la carne no se trata de conocerlo. Déjenme llegar a esto. Y que se nos quede esto grabado. Jesús nos vino a revelar el Espíritu del Padre. Fue manifestado en carne, no lo negamos. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Pero vino a revelarnos el Espíritu del Padre. Nos vino a revelar al Padre. Y Pablo, al tener ese encuentro rumbo a Damasco, le conoció en el Espíritu, y aún él mismo lo decía, siendo bien instruido antes, dice, lo tomo todo por basura por ganar a Cristo, porque ahora le conocía en el Espíritu. Entonces, mis amados, escuche bien, si en un tiempo, físicamente, literalmente, Jesús se veía derrotado, mis amados, es cuando Jesús fue colgado en el madero, coronado de espinas, le traspasaron una lanza por su costado. Si en un tiempo físicamente Jesús se miraba derrotado, es cuando estaba en la cruz del Calvario. Pero a pesar de eso, estaba a su izquierda y a su derecha unos malhechores. Y uno de los malhechores lo vio como rey. ¿Sí bien? Este malhechor lo vio como rey. Y le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Lo vio como rey. Escuche bien. Físicamente, aunque estaba coronado de espinas, estaba sangrado, desfigurado, lo vio como rey. Pero espérenme, no parece rey. Pero este malhechor vio más allá de la carne. Y vio a Jesús en el Espíritu y le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy creyó y vio más allá de la carne. Qué importante que el creyente en el Espíritu es la única manera de poder ver más allá de la carne. Sin el Espíritu no podemos ver más allá de la carne. Entonces, ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que es Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas ha resucitado. Pero Jesús dice, ¿pero quién decís vosotros que soy yo? Simón Pedro recibe una revelación del Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Cristo lo crucificaron porque decía y es Hijo de Dios. Y la gente en la naturaleza, la gente que no recibió del Espíritu de Dios para verlo en el Espíritu, no lo entendió, como la gente que no recibe el Espíritu de Dios para recibir palabra de Dios, que es Espíritu y verdad, no la pueden recibir. Aunque se la demos, no la pueden recibir. Pero yo le invito a usted, acepte el regalo de Dios, acepte a Cristo en su corazón, acepte el perdón y el poder de Dios. Dígale al Señor, sálvame, Señor. Dígale al Señor, dame de tu Espíritu, Señor. Y cuando Dios te da de su Espíritu, naces de nuevo. Cuando naces de nuevo, vienes a ser nueva criatura. Cuando vienes a ser nueva criatura,
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son estas nuevas. Ya no andamos por vista. La Biblia dice, no es el justo, por la fe vivirá. Y el que anda por fe agrada a Dios. Y el que agrada a Dios, Dios le tiene grandes recompensas. Importante, mis amados, que andemos en el Espíritu y no en la carne. Importante que entendamos en el Espíritu y saber que Dios nos da de su Espíritu. Dios nos da de su gracia, de su amor, de su misericordia. Usted acepte a Cristo. Si quiere entender las cosas de Dios, si quiere que le dé hambre de la palabra de Dios, tenga a Cristo. Él te sana, Él te salva. A todo lo que Jesús resucitó, a todo lo que Jesús le sanó, Jesús le dijo, denle de comer. Porque el sano tiene hambre. El resucitado tiene hambre. Veamos más allá. Mire más allá del hombre. Y mire que es el Espíritu de Dios que nos está hablando. Mire y entienda que es el Espíritu de Dios que nos está trayendo. Mire que ahorita mismo, usted que está ahí sentado viendo esta programación, es Dios que le sentó ahí para darle a usted esta palabra, que es necesario nacer del Espíritu. Y Él te da esa experiencia si tú lo recibes en esta misma hora. Acéptalo. Dile, Señor, entra en mi corazón. Cambia mi vida. Sálvame. Hazme una nueva criatura. Te entrego mi vida. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Te lo entrego a ti. Toma el trono de mi corazón. Encamíname tú, Señor. Y desde aquí en adelante me voy a encomendar a ti. Y tú prometes que si yo me encomiendo a ti, tú ordenarás mis pasos. Yo no quiero andar donde yo quiero andar donde tú quieres que ande. Yo no quiero vivir como me da la gana, yo quiero vivir como tú me mandas. Pero Señor, dame de tu espíritu, dame de tu poder, dame de tu gracia, yo recibo de tu misericordia. Y ahorita mismo, saberlo, que el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre, para los hijos de hombre pueden hacerse hijos de Dios. A solas no lo podemos hacer, pero Dios nos da de su espíritu para que podamos hacer, y así creyendo en el Cristo de Dios, serás nueva criatura. Siendo nueva criatura, recibirás al Señor de una manera nueva. Este es un nuevo día, con nuevas misericordias, nuevas oportunidades. Aprovéchala. Es mi oración que algo que haya compartido dé fruto en tu vida y aún Dios sea honrado y glorificado. Hasta la siguiente oración es que la paz y la gracia de nuestro Dios sea con usted y con todos los suyos. Les habló Rudy Guerra. Si necesita oración, llámenos al número que está ahí en su pantalla. Estamos aquí para servirle a usted y al Señor con todo su corazón. Bendiciones y hasta luego.